Bienvenidos a su podcast. Es un placer enorme una vez más estar acompañándoles y ahora no vengo solo, vengo como siempre con la licenciada Cintia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, pues muy contenta y agradecida por ese espacio donde siempre tratamos temas importantes y este día no va a ser la excepción. Exacto, y también traemos a alguien especial también de casa, ¿verdad? Nancy, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto, un placer de compartir con todos un poco de lo que hacemos. Bienvenidos a Sin Tabú. Hoy hablaremos sobre un tema significativo, los ritos de despedida. Estos rituales que varían en cada cultura y nos ayudan a honrar y a recordar a aquellos que hemos perdido. Vamos a hablar precisamente de eso y para introducción yo quiero saber qué son los ritos de despedida. Claro que sí. Bueno, los ritos no es algo nuevo, ¿verdad? Los ritos pues vienen y datan desde siglos, muchos siglos atrás. Básicamente, para resumirlo en la idea central, un ritual o un rito son prácticas o Ok, ceremonias que se sí, pueden realizar para poder honrar la vida de alguna persona, ser querido que ha partido, que ha exacto. trascendido. Eso es el rito. Cintia, en la parte psicológica, ¿qué puede ser un rito? Sí, exactamente. Son ceremonias, son homenajes que se hacen a nuestro ser querido que ya no está físicamente con nosotros y que no solamente nos ayudan a despedir de la manera que nuestro ser querido hubiese querido, sino que también nos deja cierta satisfacción a nosotros por haber hecho las cosas tal y cual la persona así lo deseaba. Es necesario mantener esta tradición. Es una tradición porque hablamos que los ritos se vienen dando de generación en generación durante las diferentes etapas. El ser humano tiende a convivir de esa manera. Sí, correcto. Mire, cuando sufrimos una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Universalmente, pues pueden haber manifestaciones distintas Ok, para poder honrar la memoria de alguien sí, y en diversas culturas o países o continentes, los homenajes, las ceremonias pueden variar, ok, pero lo que siempre va a ser universal van a ser los sentimientos de tristeza o de sí, dolor ante una pérdida. exacto. Entonces, cada quien lo ha canalizado tomando en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Ok, Religiosos, sí. culturales, sociales, según los usos y costumbres de cada familia a nivel O mundial, de cada sociedad de puede cada ser. sociedad, Hablaba eh, religiosos, culturales y sociales. sociales. Que los tres aspectos los vivimos nosotros acá en la sociedad salvadoreña. Totalmente, Totalmente. totalmente, incluso minimicemos un poco más al Sí, territorio nacional. ok, Incluso acá los rituales o los homenajes pueden variar sí, de la zona paracentral, occidental, oriental, incluso por la religión que puede practicar también. las familias, Ok, ¿no? De repente tenemos familias que practican, por decirle, eh, el tema del que hacen ceremonias con yoga, meditación. Hemos incluye tenido también. familias que dentro del homenaje se recitan mantras También, de despedida para las sí, personas. Los más comunes o los que estamos acostumbrados a ver generalmente son familias dentro del catolicismo o cristianismo, ¿no? Que correcto. es muy marcada la tradición de poder hacer misas de cuerpo presente, que esto no es nuevo, pues en el Exacto. tiempo antiguo se le llamaba de otro nombre, misas de requiem, que es un tema bien Misas de de requiem. requiem, que la palabra requiem pues es descanso. Ok, Entonces a perfecto. lo que hacía referencia es como será una misa en un cuerpo presente o Ok, una misa que estaba diseñada para un fallecido. exacto. Entonces, el cristianismo pues tiende como más a velar, ¿no? Sí. El tema de velar y pasar toda una noche acompañando a su ser querido. Hay lugares, y yo lo he visto, lo he vivido en más de alguna ocasión, en algunas capillas, ¿verdad? Es bien marcada la diferencia en cuanto a un velorio, ¿sí? ¿Le puedo decir velorio? Sí, Ok, en cuanto a un velorio, de una persona cristiana a una persona
católica, vamos a marcar precisamente en eso, porque son, como usted mencionaba, son dos tendencias que se viven bien marcadas. Sí, correcto. En los velorios cristianos en ocasiones se escucha música, se escucha alabanzas, Alabanzas. como bien dicen, es algo bien pentecostal lo que viven, es un avivamiento, ¿verdad? En Es cambio, correcto. en lo católico es como que más apagado, más a la oración, Más ceremonioso. más ceremonioso, exacto. Entonces, eso puede ser también parte de estas tradiciones. Correcto. Ok, Sí, correcto. Y efectivamente, dependiendo del punto de vista, ¿no? Hay unas familias o un sector que enfoca en honrar la vida, ¿verdad? En cumplir una promesa en sí, el inicio de una nueva ok, vida. El otro, pues las otras familias del catolicismo, por ejemplo, ellos lo ven más como despedir el cuerpo, cumpliendo una serie de ritos, ok, oraciones, rezos, despedir incluso por ciertos días que la vida o, ¿verdad? O el espíritu o el alma trasciende a un lugar de descanso y mediante oraciones va a avanzar a otro sí, lugar claro. y es parte como del ritual, ¿no? Hay otra de las cuestiones, y eso creo que lo hemos vivido, aquellos que hemos crecido en la religión tradicional, por decir algo, hemos Sí, crecido durante cierta etapa de nuestra vida. Yo viví esa parte en más de una ocasión, y le digo más de una ocasión porque una vez nos invitaron a un novenario, y en el novenario había una cruz, y dijeron que el niño que está en la casa levante esa cruz. Y precisamente en aquel entonces pasé yo. Y yo quedé, bueno, para mí era algo levantarlo y se acabó, ¿verdad? Pero no, o sea, luego me explicaron que todo eso era, llevaba un significado, así que era es. que esa era la representación de la cual se estaba haciendo como que el levantamiento del alma del difunto. Y los novenarios, tradición en El Salvador que se repartan tamales, ¿verdad? Correcto. Y estamos hablando solamente de dos religiones, estamos hablando solo cristiana católica, pero usted Sí, mencionaba también de los mantras, me llama la atención. sí, correcto. ¿Hay otro tipo de tradiciones también en El Salvador? Sí, ya recordemos que también a raíz de pandemia nuestra cultura funeraria Sí, también evolucionó, ok, ya sea por necesidad o porque notamos que había la oportunidad de ofrecerle algo sí. al cliente que no podía estar por alguna razón Hubo presencialmente. una migración en Hubo, cuanto a la estructuración de todas y las a las ceremonias costumbres también. incluso. Vino la generación pues de los más jóvenes Sí, adoptando otro tipo de situaciones ok, modernas, involucrando, ¿verdad? Y mostrando, exteriorizando muchas costumbres que quizás eran tabú, porque como tú bien dices, nuestra sociedad es de una religión o católica o cristiana, ¿no? Entonces como que manifestaron o correcto. exteriorizaron otra serie de creencias y se sintieron en la libertad de hacer en las ceremonias otro tipo de cosas que no fueran arraigadas a las dos principales religiones, Ok. como era el tema de los mantras que yo le comentaba, otro tipo de música, música andina, instrumentos de viento, otra serie de cosas que tradicionalmente no se hacían. ¿Habrá algo que le haya llamado la atención en cuanto a algún ritual de despedida? Usted que está bien involucrada en este tipo de homenajes acá en el Parque Memorial. ¿Habrá algo que usted De diga todo, de todo, en hemos serio? visto de todo, ceremonias que impactan, ¿verdad? Con mucha carga emocional, con mucha carga cultural, con mucho respeto también, ¿no? La persona que traen muchas veces las familias, uno estaba acostumbrado de Sí, repente a ver únicamente al sacerdote y al exacto. pastor, pero hemos tenido ceremonias donde han venido especies de líderes de comunidades, por decirle así, no sé qué nombre podríamos ponerle, no le diría un chamán o algo así, Sí, pero sí, sí ha sí. venido personas que han liderado una ceremonia con otro tipo de vestimenta, Se no a lo que vive, estamos acostumbrados, pero sí se existe vive de y es esa forma. bonito y es una manera finalmente de despedir en amor, Ok, no importa cómo se haga. Bueno, hemos aprendido mucho escuchando a Nancy claro. sobre la historia, sobre la importancia que tienen los ritos, Sí, sobre todo cuando estamos despidiendo a un ser querido. Y justamente es algo que nosotros, como bien lo mencionaba Nancy, encontramos en cualquier cultura en todas las partes del mundo. Y ok, nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque si bien es cierto, son diferentes rituales, son diferentes formas de despedir, pero en todas se hace. Y exacto. justamente es porque nuestro cerebro necesita ver
necesita saber que Sí. nuestro ser querido falleció y que ya no está, porque muchas veces pasa que cuando no hay ese momento de despedir el cuerpo como tal, siempre puede haber dentro de nosotros aquella pregunta, aquella duda de ¿será verdad que Sí, falleció? O sea, correcto. hay una negación y nosotros eso lo confrontamos cuando físicamente vemos el cuerpo. Por eso Así es es. importante que siempre hayan esos rituales de despedida, que están llenos de mucho amor. Y justamente también Nancy mencionaba cómo han ido evolucionando Correcto. con el tiempo y es porque se han ido personalizando, porque ahora Ese es el ya, si detalle. bien es cierto, hay rituales o ceremonias ya establecidas, también ahora hay la libertad de que cada familia doliente pueda decir, pero yo quiero que sea de esta forma. Ok. A mi familiar le hubiese gustado que fuera así y por lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Porque es una manera no solamente de que nos quede la satisfacción a nosotros de haber hecho hasta el último momento lo que a nuestro ser querido le hubiese gustado, sino que también de sentir, ¿verdad? Es algo más emocional de sentir que de alguna manera lo despedimos como él hubiese querido. Cintia, tengo una pregunta y en relación a lo que tocaba, me llama mucho la atención. Venimos saliendo de un tiempo difícil que fue la pandemia. Y durante la pandemia hubieron muchas familias que no Bastantes. pudieron darle esa despedida a su ser querido. ¿Qué recomendación tiene Cintia para esas familias y para esas personas que no vivieron ese momento, no vieron ese cuerpo, solamente se lo llevaron y mire, falleció y no hubo ni tiempo para poder hacer un velorio, Sí. una ceremonia? ¿Qué recomendación tiene Cintia para ellos? Sí, exactamente, Marlon y Nancy. Justamente es algo que nosotros podemos ver en muchos casos de Sí, personas que han pasado ya 4 años claro, aproximadamente y aún está siempre esa duda, siempre está, yo no lo vi, así es. yo no pude despedirme, a mí me dijeron que era el cuerpo. Incluso, aunque parezca un poco increíble, yo he escuchado testimonios de gente que dice, y alguna vez cuando voy en la calle caminando me da la impresión que me voy a encontrar por ahí a mi ser querido, tal vez con algún otro tipo de enfermedad, Exacto. pero que no es quien falleció, no es Sí, el cuerpo que me dijeron. sí, Entonces es importante, justamente hablando de los ritos y de los homenajes, ceremonias, hacer alguna que nos ayude no a cerrar el ciclo como tal, porque el ciclo con un ser querido nunca se cierra, porque siempre van a estar los recuerdos presentes en nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero sí para que nosotros tratemos de todas aquellas cosas que nos han dejado como pendiente o que no logramos concluir con nuestro ser querido, aprovechemos para hacerlo. De hecho, nosotros acá en el Parque Memorial hicimos para el 2 de noviembre una actividad muy bonita, muy emotiva, que reunió justamente a familiares que habían tenido pérdidas durante el tiempo de la pandemia. claro. Y fue muy emotivo porque se les logró dar un nombre a todas estas Qué personas bueno. que fallecieron, que no hubo un ritual de despedida como tal. Entonces, es importante que lo hagamos y no es necesario hacerlo en comunidad, se puede hacer de manera individual también. Ok. Entonces, siempre eso nos ayuda también para trabajar otra cosa y quizás me voy a adelantar un poco, Adelante, pero adelante. con respecto a en qué nos puede ayudar en nuestro proceso de duelo el hacer este tipo de rituales. Sí, Y una de los beneficios que más importantes y que se obtienen al hacerlos es, por ejemplo, el perdón. Por medio de los rituales nosotros podemos llegar a tener perdón, no solamente para la persona que falleció, sino que hasta nosotros mismos. Entonces, nos ayuda mucho. Es más, son como el inicio o el punto de partida para el proceso de duelo, ok. los rituales de despedida que se hacen. Por eso son Es importantes. necesario siempre hacer un ritual entonces. Eso es lo que recomiendan Es ustedes con Claro. base a su recomendable. experiencia. Sí, totalmente. Ok, otra de las culturas que tenemos muy cercana es la cultura mexicana. La cultura mexicana es muy dada a los rituales. El Así Día de es. los Difuntos, el Día de los Una Muertos, fiesta. para ellos es una fiesta, ¿verdad? Sí, la cultura mexicana, básicamente, si nos damos cuenta en todo lo que hacen, Sí, ellos se enfocan más en celebrar la vida. ok, Y es un poco del concepto que también hacemos acá en Resurrección. sí, No nos enfocamos, a pesar que es el momento más cargado de emoción, claro, la partida física de alguien, pero si nos ponemos a ver una persona que, por ejemplo, falleció a los 99 años, sí,
El cortejo funerario dura 48 horas, la velación, la inhumación Ok, versus las 98 años con 362 días sí, que lo tuvimos con vida. correcto. Entonces es lindo darle el enfoque, como tú mencionas de México, de honrar vidas, de celebrar vidas, Ok, enfocarnos en agradecer, ¿sí? En dar gracias, no porque se va, obviamente, sí, sino porque te tuve, ok, ¿verdad? perfecto. Sí, y justamente ese es otro factor importante, el agradecer, que también es una de las finalidades de ese tipo de rituales, porque estamos hablando, ahorita nos hemos enfocado en los rituales de despedida, pero Sí. también hay conmemorativos, ¿verdad, Así Nancy? es. Ah, ok, Entonces, en eso son un buen momento también para agradecer por todo lo que nos dieron en vida. Recordemos que el duelo es el precio que nosotros pagamos por haber amado tanto a alguien que ya no está es con correcto. nosotros. Entonces, si lo amamos tanto es porque nos dio tanto. Sí. Entonces hay mucho que agradecer. Ok, Claro. perfecto. De hecho, aunque suene bien lógico, Sí, ¿verdad? Yo cuando he tenido la oportunidad de compartir con familias en ceremonias de inhumación o funerarias, yo les digo que de verdad es importante agradecer y decir, mire, para que llegue a este momento de la muerte, por muy lógico que suene, claro, tuvo que haber vida. exacto. Significa que esta persona para llegar a este punto vivió, Así es. hizo, sonrió, lloró, tuvo todo lo que estaba predestinado que tendría y ha llegado a este momento como una culminación Claro, de un camino recorrido, bien vivido y un proceso fisiológico, pero cargado de distintas situaciones ok. que al final nos hacen honrarle, respetarle, recordarle y despedirle como Exacto. lo merece. Es importante entonces siempre mantener de una u otra manera ese tipo de ceremonias. Es muy importante. Es parte del duelo, los rituales. Claro, claro, es como decíamos anteriormente, es como el punto de partida de cómo yo viví. Sí, Mi servicio funerario puede depender cómo yo voy a comenzar a transitar por ese camino tan difícil que es correcto. el duelo. Por eso es importante tomar atención en todos esos detalles realmente y dejar que la familia se involucre, porque Correcto. Ok, al final la gratificación es para la familia, para la comunidad doliente, para las personas que están viviendo esa pérdida. Y yo siempre digo, y cuando estamos en nuestro grupo de apoyo, que ya hemos hablado al exacto. respecto, yo les digo, la mejor manera de honrar a su ser querido es viviendo la vida. Viva su Preciso. vida y Ok. es la mejor manera de honrar. Correcto. Esa es la mejor manera de honrar. Así es. Ok, Sí, de hecho me llama mucho la atención con Cintia, en sintonía, muy en línea de lo que hacemos acá, sí, siempre dentro de las palabras que más reconfortan a las personas. Y se les nota, ¿no? En su lenguaje corporal cuando tú les dices, mire, ustedes se convierten en el legado de la ok, persona que parte, en el homenaje viviente, así es. ¿sí? En que ustedes cumplan esas promesas o esos proyectos que en algún momento le comentaron a su ser querido, mira, me gradué, ¿verdad? Estoy aquí, y que aprendamos a vivir sin ellos, como bien Cintia también tiene un tema sobre ello, Ok, no es olvidarlos para sí, siempre, sino es correcto. aprender a rendirles este tipo de ceremonias siempre como Exacto. parte ya de nuestra nueva manera de vivir, ya sin ellos físicamente. Ok, bueno, es importante reconocer de que es necesario vivir estos rituales y como Grupo Resurrección, ¿qué opciones tenemos en relación a ese tipo de homenajes, Nancy? Claro que sí. De hecho, nosotros como grupo Resurrección tenemos un catálogo amplísimo de Ok, homenajes para distinto tipo de escenario. Como sí, bien decía Cintia, nosotros tenemos dentro de nuestros homenajes, homenajes que se pueden desarrollar en el momento del servicio, ok, ¿sí? Estos se llaman memorializaciones, porque esto es como memorializaciones. hacer una bitácora de memorias Ok, y como bien decía Cintia, llegar a la personalización, ¿sí? Que si tú te gustaba la lectura, podamos enfocarnos y darle una temática ok, sobre las citas que te voy a compartir durante la ceremonia. Pueden ser de nuestros escritores más conocidos o frases bonitas que tú puedas meter. Las sí, memorializaciones que se desarrollan cuando tenemos un homenaje montado ok, en nuestro parque
pueden ser liberación de globos, ¿verdad? Lo vivimos muy Sí, interesante, sí. muy Que ese es bonito. como de los que más les gusta, ¿verdad? A veces le damos diferente sentido incluso Ok, al globo. Al globo a veces se le toma como una ceremonia que se llama quiero decirte qué, y sí, tú en el globo le pones a esa persona que ha partido, te prometo que haré esto, lo que te conté lo voy a ok, materializar, pide por mí para que yo pueda terminar mi carrera, exacto, y esto se hace muy bonito, ¿no? Tenemos liberación de mariposas, ok, siempre con la simbología, pues que la mariposa en diferentes culturas representa transformación. ok, Y cuando tú perfecto, pues, partes físicamente, lo que haces es que te transformas, trasciendes. ok, Tenemos liberación de burbujas también. también, Las burbujas generalmente están enfocadas como a la primera, a los primeros años, ¿no? sí, A los infantes. perfecto, El símil de las burbujas, Marlon, es que si tú te fijas, cuando los niños juegan con sus sí, burbujas o tú te metes a un juego de burbujas, la burbuja te dura segundos. exacto, Pero en esos segundos, si tú te fijas, los que tienen burbujas se están fue riendo, la están diversión, explotando. Entonces, ¿qué significa? Que no importa si este bebé vivió en gestación meses, días, horas con vida, ok, siempre te dibujó una sonrisa. ok, Entonces, como una interesante, burbuja, tú le rindes un homenaje. ok, Tenemos brindis por tu vida ¿en también. serio? Esta es una ceremonia de brindis Sí, sí, y acá pues la simbología que usamos es que esto es, no es un adiós, es un ajá, gracias. interesante, sí, Correcto. claro, Tenemos también uno que se llama Huellas de Amor, un homenaje que se llama Huellas de Amor, que acá pues en unos artes, en las personas que te acompañan dejan sus huellas dactilares en recuerdo de perfecto, su asistencia y una serie de homenajes nuevos que estamos trabajando. Nuestro catálogo, pues te menciono algunos, tiene más de 10 homenajes que tú perfecto, puedes y hacer vamos agregando y conforme vamos va avanzando las agregando. nuevas generaciones también, Correcto. ¿verdad? Ahora, estos nuestros homenajes buscan eso, personalizar. Mire que a mi hijo le gustaba Sí, esto, entonces adaptamos la recomendación dentro de la coordinación del servicio a lo que le hubiese gustado, a lo que más se apegue a la personalidad de la persona que ha ok. partido. Hablábamos de los obituarios virtuales, es parte de la nueva generación, están exigiendo también transformación y eso es lo que se les ofrece también a ellos. Correcto. Y también porque ha crecido la necesidad de nuestra diáspora a, a nivel Exacto, mundial de sentirse partícipes de sí, algún modo de la despedida de sus seres correcto, queridos. Y de repente quiso venir a pegar al mural una foto, pero no puede por la distancia. sí, Entonces es tan sencillo como entrar al link, meterse al obituario, ver la foto favorita que tenía con su ok, abuelita, con su mamá, y la postea y deja un mensaje. Y en automático esa fotografía se va a proyectar en nuestras pantallas en la sala de exacto. velación juntamente con el mensaje y lo vamos a estar viendo en vivo. Y la diáspora es parte también de esa ceremonia. Fundamental, Perfecto, fundamental. Y eso que está mencionando Nancy sí, también ayuda mucho en los procesos de duelo de las personas que no están acá, justamente de los familiares perfecto, lejanos, ¿verdad? claro. Que ahora a través de las nuevas tecnologías también pueden estar conectados en esos momentos de despedir al ser querido y eso reconforta mucho porque cuando nosotros escuchamos cuánta gente se lamenta de no haber estado para dar el último adiós, de Correcto. no haber podido asistir por diversas razones y ahora pueden hacerlo a través de la distancia. Entonces eso también ayuda mucho en la elaboración del Cintia, duelo. y antes era bien tradicional que los rituales de despedida grabaran, ¿verdad? Se acuerda que más de alguna ocasión grababan y eso lo mandaban. Y lo Y mandaban. ahora ya no es Correcto. necesario, hoy ya la tecnología Nos ha permite unido. estar en vivo en el momento y en el lugar preciso. Entonces eso Y, ayuda mucho a y las nosotros personas. como Grupo Resurrección contamos con toda esa tecnología, Nancy. Nuestras salas de velación tienen el streaming, Ok, ¿verdad? Para que las familias puedan todo el tiempo que quieran visualizar, sí, unirse a los directos que perfecto, aparece ahí para que puedan verlo. En Parque estamos trabajando una alternativa por el mismo hecho de que es en vivo y exacto. tener ruido ambiente y todo lo demás, pero es algo, un proyecto que estamos trabajando. Para las fechas especiales, Nancy, hay eventos también, ¿verdad? Correcto, así es. Incluso Cintia nos hablaba de los conmemorativos. ¿Qué son los conmemorativos para nosotros?
que tú tengas la oportunidad de desarrollarle un homenaje especial a tu Ok. ser querido en una fecha en particular, Sí. en en el aniversario de fallecimiento, en el día de su cumpleaños, También. en el día de la madre, X y Y, tú le puedes hacer un homenaje con tu familia y nosotros te ayudamos al montaje, a la coordinación y todo. Perfecto. Ok. Bueno, es necesario entonces, por salud mental de los que quedamos, poder involucrarnos en todo Así ese es. tipo de rituales. Claro que sí, porque, y cuando estamos hablando de los rituales conmemorativos, lo que estamos haciendo es reconectarnos nuevamente con Sí. nuestro ser querido, porque justamente todos esos aspectos que se toman en cuenta para hacer la ceremonia como tal son cosas que nos identifican con nuestro ser querido, que nos hacen sentir que está ahí, porque recordemos lo que ya hemos hablado. Ellos ya no están con nosotros, pero ahora están en nosotros, están dentro de nosotros, de nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces, cuando hacemos una ceremonia de ese tipo, nos conectamos con todo eso, porque no buscamos, ¿verdad? Como bien decía Nancy, olvidar, sino que recordar con amor, y una manifestación de amor son justamente todas esas Ok, ceremonias. eso es lo que teníamos para compartir el día de ahora en nuestro podcast. Gracias, Cintia. Gracias, Nancy. Gracias. Es un placer enorme estar con ustedes. Y si usted tiene algo que compartir, también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Conéctese a través de YouTube y escúchenos a través de Spotify.